pobre fueron sus amigos y los reyes fueron sus contrarios. Por los montes pasaban las noches, por su pueblo lo vieron llorando. Fue el deseo de todos los buenos, el azote de todos los malos. Dijo Juan, el apóstol amado, refiriéndolo en su comentario, que ni en todos los libros del mundo se podría descifrar su pasado, porque muchas fueron las hazañas de aquel joven revolucionario. Voy a decir grandes novedades, pero siempre ocurre que hay gente que no sabe más que lo que oye en los medios de comunicación, y los medios de comunicación suelen intentar ser muy breves cuando hablan de la Sábana Santa, y eso hace que no den una visión real, sino a veces muy superficial o muy rápida del tema. Es que aquí en Italia, en la ciudad de Turín, una reliquia con rastros de sangre que ha pasado de mano en mano y que ha sobrevivido incluso a un incendio, narra lo acontecido entonces. De acuerdo a la tradición, los cuerpos eran amortajados en sábanas para ser sepultados. Es así como la Sábana Santa de Turín, la Santa Tela como también le llaman, cobra vida en la historia sacra. Y Pablo Monsalvo nos habla de cómo, literalmente, fibra a fibra, el manto sagrado de Turín revela secretos. El sudario de Turín es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Sus orígenes y la figura que representa son objeto de debate entre científicos, teólogos, historiadores e investigadores. Una comisión que tiene una tarea de enorme responsabilidad: asegurar que las próximas generaciones podrán ser testigos de este elemento para algunos cristianos sagrado, ya que no se limita al catolicismo, sino a todas las religiones que ven en Cristo a su figura central. Algunos sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro, y que el rostro que aparece es el suyo. Otros afirman en cambio que este objeto fue creado en la Edad Media. Todos se preguntan si la imagen es exactamente la de Jesús o simplemente una parecida a cómo él se veía elaborada años después de su muerte. Se puede decir que la utilización de nuevas tecnologías para estudiar el sudario comenzó recién a fines del año 1800, cuando un fotógrafo amateur, Secondo Pia, observó que en los negativos de las tomas que había realizado se podía ver con más nitidez la imagen del cuerpo. Fue recién en 1988 cuando la Santa Sede autorizó la datación por carbono 14 de la sábana, que se realizó en 3 laboratorios diferentes, y los 3 dataron la tela entre los siglos XIII y XIV, lo que echaría por tierra su supuesto origen de hace 2000 años. Una historia que para muchos continuará, ya que no está claro si es un símbolo religioso de gran importancia o un enorme tesoro arqueológico. En cualquier caso, todos coinciden, hay que conservarlo con cuidado por el incalculable valor histórico que representa. Entonces, hay veces que la gente trata el tema de la Sábana Santa como si fuera un concepto, es decir, como si existiera o no existiera o pudiera existir. No, se trata de estudiar un objeto concreto que está en un sitio concreto y que se puede estudiar de acuerdo con los criterios pues normales de la ciencia. Y por eso el título de la Sábana Santa a la luz de la ciencia, ¿no? En primer lugar, ¿por qué hablamos de la Sábana Santa? La Sábana Santa es uno de los objetos, como dice la diapositiva, uno de los objetos más fascinantes que existen, y es verdad que es uno de los objetos arqueológicos más estudiados de la historia. A lo largo de los últimos años se ha estudiado por centenares de personas y se han hecho muchísimas publicaciones en revistas científicas. Por eso no es justo hablar del tema de la Sábana Santa como si fuera una cuestión
de opiniones, o como si simplemente hubiera gente que opinara una cosa y otros opinaran otra. No, no, aquí lo que importa es lo que se ha publicado en revistas científicas, como se hace normalmente cuando se trata de un estudio científico de cualquier cosa. El año 1978, aunque aquí pongo 76, pero fue 78, pues hubo un físico del ejército americano, muy prestigioso, John Jackson, que él por su cuenta creó un equipo científico de 32 científicos, ¿no?, que eran físicos, químicos, médicos, biólogos y botánicos, esas 5 disciplinas. 32 científicos reputados y prestigiosos para analizar de forma científica ese lienzo. Y se creó una comisión, un equipo que se llamó la STUR, ¿no?, las siglas de Sloan Tourist Research Project, ¿no?, Proyecto para la Investigación de la Sábana de Turín. Y aquí es sangre arterial, ¿eh? Y bueno, pues esa imagen de la sábana ha sido analizada por legiones de médicos, ¿eh? Legiones de médicos de mucha categoría, ¿eh? Pues en España igual os suena el doctor Gregorio Marañón, que tiene un hospital dedicado a su nombre, Gregorio Marañón, y la conclusión es que se trata de una imagen correcta de un varón. Cuando entonces la ciencia se acerca a estudiar este lienzo, que es el más estudiado en el mundo, lo ha estudiado la NASA, lo han estudiado los científicos, desde el ángulo médico, desde el ángulo artístico, desde el ángulo científico y desde el ángulo histórico, nos damos cuenta que hay más de 5 trillones de posibilidades que la persona que estaba adentro de esta sábana era Jesús de Nazaret, en contra de una sola posibilidad. Todo lo que indica el Evangelio de Juan, todo lo que indica la tradición de la iglesia, con lo que demuestra los rasgos de esta sábana, apuntan a que la persona que estuvo allí fue Jesús de Nazaret. Se trata de un judío, ¿eh? Un judío porque hay pólenes de Israel y de Palestina y de Judea, porque el enterramiento es típicamente judío, de forma culturalmente judío, y porque la sangre donde más abunda es entre judíos y libaneses, ¿eh? Entonces se trata sin duda de un judío crucificado, ¿eh? Pero bueno, los romanos se piensa que crucificaron en torno a 70.000, ¿eh? Se piensa, en toda su ocupación, ¿eh? Pero además es un crucificado que antes lo han flagelado, ¿eh? Cosa que no se hacía, que casi nunca se hacía, ¿eh? Que eran condenas excluyentes. Así que, ¿cuántos crucificados se quebrantó la ley romana, que era muy estricta, ¿no?, para antiflagelarles? Pues igual ya nos quedamos ya en 100, igual que nos quedamos en 100 o en 50, ¿eh? Pero a este hombre, además, se le puso en la cabeza, para reírse de él, se le puso en la cabeza una corona, que en realidad no fue una corona, sino un casco entero, de espinas, para reírse de él. ¿Y a cuántos se les hizo eso ya en la historia? Pues ya, creo que ya nos quedamos ya solamente ya por uno solo. O sea, que sepamos que para reírse de él le pusieron en la cabeza un casco, una corona de espinas, ya, solo ya uno en la historia que sepamos. Además, para mucho más datos todavía, este crucificado se le clavó las muñecas, cosa que no era lo frecuente. Lo frecuente es que los crucificados las manos fueran atadas, pero de forma rara se le clavó, como cuenta en el Evangelio. A los crucificados les aplicaban otro método, que era el crurifragio, que era romperles las tibias a estacazos en la cruz. Eso era lo frecuente. Cosa que a este
a este no se le hizo, como cuenta el Evangelio. Luego, a los crucificados, lo frecuente era que nadie les metiera un lanzazo en el costado. Eso no pasaba nunca, ¿no? Sin embargo, a este sí que le dieron un lanzazo en el quinto espacio intercostal, como cuenta el Evangelio, cosa que no era lo frecuente. Luego, los crucificados pues eran delincuentes de la clase social más despreciable y más marginada, y nadie, sus cuerpos los reclamaba nadie, iban a fosas comunes y se han perdido, ¿no? Bueno, pues este, de forma totalmente extraña, se pidió el cuerpo de forma individual, y se enterró de forma individual y se cubrió con un lienzo de mucha calidad y muy caro, cosa que es totalmente anormal, y que nos habla de alguien muy especial. Bien, pues todos estos datos, o sea, ha habido matemáticos de universidad que han ido sumando estos datos que yo os he dado, ¿no? A nivel estadístico, matemáticos, profesores de universidad, y han llegado a la conclusión estadística que con todos estos datos sea estadísticamente imposible que este hombre no sea Jesús de Nazaret. Entonces no es justo a veces el tratamiento que se da a este tema como si fuera una cuestión puramente opinable, ¿no? Entonces mi objetivo es dejar las cosas un poquito claras desde un punto de vista objetivo. Entonces, desde luego, lo primero que hay que decir es que es un lienzo bastante alargado, como vemos aquí, y que la tradición afirma que es el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro y que los evangelios sinópticos denominan síndon, en griego. Por eso de síndon, sindonología, en fin, la síndone, como se utiliza en ocasiones. La tela analizada viene del Medio Oriente, de Palestina. El tejido viene de Palestina. El polen que se ha encontrado en la tela, atrapado allí en la tela, viene de flores de Palestina. Y la monedita mostrada en uno de los ojos de Jesús, que es tradición judía ponerles unas moneditas en los ojos, es una monedita del Imperio Romano de la época de Jesús también. Son los granos de las plantas, como las semillas que son lo que producen esa planta, y este científico, que es suizo, Max Frey, buscó los pólenes, porque él era botánico, buscó los pólenes de la sábana y encontró 49 pólenes. De los 49 pólenes, 13 eran de Palestina, Judea e Israel. 20 eran de Turquía y de Anatolia, y 16 eran de Francia central. Entonces, las plantas de esos países, ¿no? Correspondían, ¿no?, con el recorrido, ¿no?, que se pensaba que tuvo ese lienzo. De momento hay que decir que mide 4 metros 42 centímetros por 1 metro 13 aproximadamente, y es un lienzo de lino puro, lo cual es bastante significativo también, como veremos. Es decir, lo que se supone es que se habría utilizado este dibujo, o sea, como se muestra en este dibujo, esta forma de enterrar, que era una de las que se utilizaban en el tiempo de Jesús para enterrar a los judíos. Es decir, se colocaba en la mitad de la sábana, muy alargada, encima de la losa sepulcral, el cuerpo desnudo encima, y después con el resto de la tela se cubría desde la cabeza a los pies. Esta es una forma de las que se utilizaba. Y se ha encontrado en excavaciones arqueológicas, o sea que eso no plantea ningún problema. Ahora bien, lo que sí que llama mucho la atención es el tejido de la sábana, porque el tejido de la síndone se corresponde con un tipo de tejido muy especial. Es una sarga de 4, un tejido en espiga, y este tejido en espiga no era nada frecuente en la antigüedad porque era bastante caro. Es más, es muy inusual, pero sobre todo es muy significativo porque
es el mismo tipo de tejido que se utilizaba, según establecen las prescripciones judías, en la tarde del Yom Kippur, para que el sumo sacerdote de Jerusalén se mostrara con unas vestiduras hechas con este tipo de material. Es decir, es un tipo de tejido de lino. Normalmente está muy mal traducido el Evangelio porque a veces algunas traducciones son nefastas. Voy a poner el ejemplo precisamente este para entenderlo. Se dice que cuando José de Arimatea compró una sábana para envolver el cuerpo de Jesús, se suele traducir como que compró una sábana limpia. Y yo siempre me pregunto si en algún sitio se venden sábanas sucias. Entonces, ¿eso es por qué? Pues porque el traductor no le ha dado el significado profundo que tiene la palabra limpio. Porque si lo lees en griego, lo que dice es síndone catará. Y catará, de ahí viene la palabra cátaro, significa pura. O sea, limpia, pero de pureza legal. Entonces, ¿dónde podría encontrar José de Arimatea un tipo de tejido, una sábana pura y digna del sumo sacerdote? Pues en Jerusalén, en el templo. O sea que el hecho de que en la sábana aparezca un crucificado, es decir, una persona que ha muerto teniendo las peores consideraciones políticas, porque el tipo de muerte de cruz se reservó durante el tiempo que existió la crucifixión a personas que hubieran cometido los peores delitos. De forma única, su cuerpo, su cadáver, se pidió, se reclamó y se enterró de forma individual. Y además se envolvió en un lino, en un lienzo de lino de mucha calidad, en un tejido, en una sábana bastante, para la época, bastante costosa, cuando los crucificados eran socialmente lo último, lo más marginado socialmente y lo último. Pues de forma totalmente extraña, es el único caso que conocemos, ¿no?, de reclamado individualmente, enterrado él solo, ¿no?, y en un lienzo de mucha calidad y costoso, lo cual nos habla de que era alguien especial, alguien bastante especial. Quiero invitarles a entender que Jesús era una persona regular, no era famosa como ahora nosotros lo vemos. Ahora nosotros Jesús lo ponemos como si fuera una estrella de cine, famosísimo. Entonces vamos a encontrar aquí que Jesús era una persona regular, no era tan famosa. Él venía de un pueblito llamado Nazaret y que, de acuerdo a los investigadores, Nazaret en el siglo I tenía aproximadamente como unas 30 familias. Era un ranchito y no aparece en los mapas ni tampoco en los reportes de los historiadores. Bueno, pues curiosamente, ¿por qué una persona muerta así tiene una sábana tan importante, digo, repito, propia del traje del sumo sacerdote de Jerusalén para envolver el cadáver? Eso es algo insólito que no se ha vuelto a dar nunca más y que no se ha encontrado en ningún otro sitio. Pero eso por eso es muy significativo. Bueno, entonces, ya digo, es una sarga de 4. Si nos fijamos en la huella, quitando las quemaduras, que eso lo podemos hacer con el Photoshop, por ejemplo, pues vemos que queda más nítido, ahora se ve más claro, que en el centro más o menos aparece la imagen frontal y dorsal del cuerpo de un hombre. Las chamuscaduras que aparecen después, ya he dicho que se produjeron un incendio en 1532. Y si cortamos la foto y la ponemos en vertical, vemos mejor la imagen frontal, ¿no? Y aquí tendríamos que dejar claro que una cosa son esos marcas frutos del incendio que no tienen ninguna importancia histórica. También hay otras marcas que se dan con anterioridad a ese incendio de 1532, porque ya tenía una serie de marcas de agua que sabemos que son anteriores porque se corresponden a un plegado distinto de la tela. E incluso también pues hay unos agujeros en forma de L
que se corresponden a otro plegado. Es decir, que a lo largo de los siglos la sábana ha tenido una serie de avatares que han dejado huella. Pero como digo, lo importante es lo que es la imagen frontal, la imagen dorsal del cuerpo del hombre de la síndrome. Si nos fijamos en lo que se ve en esa huella central, pues veremos que en la cabeza hay una serie de heridas punzantes que podrían corresponder con una corona de espinas. Es más, difícilmente pueden corresponder a ninguna otra cosa, porque este tipo de heridas no se dan normalmente en ningún cadáver de nadie. Una serie de marcas propias de una flagelación romana que cubren toda la espalda, y la verdad es que la mayor parte del cuerpo. Se ve la lanzada en el costado, está al lado de una de las quemaduras, pero pues prácticamente al final veremos un poquito más de detalle de esto. Los regueros de sangre de los antebrazos, que indican que los brazos estaban hacia arriba, en la postura de un crucificado, agujeros de clavos en las manos y en los pies. Y bueno, pues es una imagen bastante sorprendente, ya digo, porque lo que vemos de primeras es que es un hombre que ha sido crucificado y flagelado al modo romano. Primero ya eso ya sorprende porque eran dos condenas excluyentes, ¿no? Pues los romanos, si te aplicaban una, la flagelación, no te podían aplicar la otra, ¿no? Y este hombre, de forma extraña, le han aplicado las dos condenas que son excluyentes, ¿no? Y además, pues ha sido, ya digo, crucificado al modo romano. Este es un detalle muy especial de la síndrome. Estamos ante una persona que ha sido flagelada de forma sistemática y después crucificada. No sabemos de nadie en toda la historia que le pasara eso, salvo el caso de Jesús de Nazaret. Y eso porque cuando los sacerdotes presentan a Pilato a Jesús, insisten en que le crucifiquen. Pero Pilato ya había dictado sentencia, que era simplemente la flagelación, lo cual era una barbaridad porque probablemente hubiera muerto como consecuencia de las heridas, porque si te dejaban en carne viva, pues la infección, no había antibióticos, nada de esto, hubiera producido la muerte en pocas horas. Sin embargo, con el caso de Jesús se le flagela y después se le crucifica. Esto no sabemos que ocurriera en ningún otro caso en la historia. Los romanos, que eran muy rigurosos con el derecho romano, sin embargo, tenemos un caso muy especial, que es el de Poncio Pilato, donde por motivos políticos el juez se salta el derecho procesal romano establecía. Y efectivamente se le condena 2 veces, o sea, en contra del principio romano non bis in idem, que no se puede condenar 2 veces por lo mismo, pues a Jesús se le condena por una parte y luego se le condena a muerte de cruz, nada menos. Jesús, hagan de cuenta que recibió 2 condenas, una la del latigazo y 2 la de la crucifixión, pero una persona no podía recibir las 2 cosas al mismo tiempo, o recibía los latigazos o recibía la crucifixión. Pero a Jesús es en los escritos de los evangelios donde encontramos que a él lo ejecutan 2 veces, porque Pilato dijo: con estos azotes ya lo van a dejar ir, o sea, los escribas no me van a presionar a que lo crucifiquen, porque este hombre pues está diciendo que es Mesías. ¿Cómo va a ser rey si mira nomás cómo anda vestido? Entonces, con 40 azotes que le den, ya que lo suelten y que se vaya. Ya está loco este hombre. Entonces, no conforme con eso, y claro, no le dieron 40 azotes, le dieron como 200, más aparte la corona de espinas, más aparte se burlaron de él. Y luego, no conforme con eso, entonces tiene la segunda, por decirlo así, castigo, que viene siendo la crucifixión. Rarísimo, nunca había eso. O era una cosa o era la otra. Y en Jesús encontramos las 2, así como dicen los evangelios y así como está en el manto. Con una serie de irregularidades que no son las habituales, porque no sabemos de nadie que fuera coronado de espinas salvo Jesús de Nazaret, no sabemos de nadie que fuera clavado
y en lugar de atado a la cruz para morir, pero pues vamos a suponer que fueran el 50% de los casos, pues ya hemos quitado el 50% de las probabilidades. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de estos no le romperían las piernas? Pues bastantes menos. ¿Y a cuántos de estos le dieron una lanzada? En fin, y así vamos sumando, y la probabilidad de que no sea Jesús es prácticamente nula, porque tienen que darse todas las mismas circunstancias en otro sujeto. Y son circunstancias que, repito, no eran casuales. Es decir, las que se utilizaron en el caso de Jesús se hicieron aposta. Y además, insisto, porque tenemos mucha literatura de la época, nunca no se hacían de esa manera, ¿no? Es decir, la muerte de Jesús fue una muerte que se salió de lo normal, ¿no? Entonces, esta lanzada está dada además al estilo de los romanos, es decir, por el lado derecho. Aquí parece que está en el izquierdo, pero hay que pensar que la sábana es como un espejo, ¿no? Es decir, al abrir la sábana que está marcada por dentro, pues nosotros lo que vemos es, pues eso, como si fuera un espejo, ¿no? Y esto, ¿por qué se hacía? Pues porque normalmente lo que se hacía era romper las piernas para que quedara el cuerpo colgando, y entonces en una postura incompatible con la respiración. Bueno, pues en el caso de la síndone, está claro que el cuerpo ya estaba caído, hundido, y no, aunque le rompieran las piernas no hubiera hundido más. O sea, entonces lo que hacen es que le dan una lanzada en el costado para asegurarse de que efectivamente la muerte se haya realizado. Bueno, es una lanzada al estilo que aparece en una escultura romana, que es el Galo Moribundo, donde tiene una lanzada exactamente igual en el mismo sitio, lo cual nos indica que, es una lanzada como la daría un romano del tiempo de Jesús. En definitiva, esta última parte médica lo que he querido reflejar es que hay una coincidencia exacta entre lo que se sabe de la muerte de Cristo y lo que se ve en el caso del hombre de la síndone. La crucifixión de Jesús tenía que ser fuera de la ciudad de Jerusalén, y ahí, en el caminar, ya iba soltando la sangre de todo lo que había ya perdido por la corona de espinas y por los azotes. Varias veces se cayó, y el madero en una ocasión le cae sobre la cabeza y le quebra la nariz. También se nota que, bueno, esto que ya estoy hablando lo estoy reportando por las investigaciones médicas que se han hecho sobre el cuerpo que está en esa sábana santa, y se demuestra que se quebró su nariz porque algo pesado le cayó sobre la cabeza, tiene su pómulo hinchado, y la barba que tiene unos jalones donde le han cortado parte de su cabello. Tiene también orificios en su cráneo donde entró algo punzante, y ahí tiene sangre saliendo. Esta herida aquí del 3 invertido, esta herida de aquí es muy, muy característica, es como un 3, se llama del 3 invertido, y es una herida punzante, de un casco de espinas, no ya una corona, un casco entero, ¿no? que se le ha puesto en la cabeza, y son heridas punzantes. Bien, pues esta herida del 3 invertido es sangre venosa, y esta, en cambio, aquí como con punta de flecha, que la veis aquí también en el negativo, ¿no? o aquí está la venosa, y esta de punta de flecha de aquí es sangre arterial. También tenemos que las marcas de una supuesta flagelación aparecen en toda la espalda, prácticamente en todo el cuerpo, y estarían realizadas con un instrumento que es el flagrum, concretamente el flagrum taxillatum, que se utilizaba por los romanos en el siglo I, lo sabemos por excavaciones arqueológicas. Entonces, las heridas de la flagelación cubren completamente el cuerpo por delante y por detrás, estaría prácticamente en carne viva. Incluso las fotografías con luz ultravioleta nos indican que hay regueros de suero invisibles a la luz normal, y efectivamente los verdugos estarían como 1 metro de distancia, y efectivamente pues todo esto se corresponde a una flagelación real. No es un dibujo, no es un cuadro, no es nada por el estilo.
Además, si aumentamos el contraste de la zona superior de la espalda, podemos apreciar que hay unas escoriaciones que algunos atribuyen al transporte del palo horizontal de la cruz, porque el patibulum, que era el palo horizontal, se desmontaba y era lo que estaba obligado el reo a transportar en el tiempo de Jesús hasta el lugar de la ejecución. Y esto podría corresponderse a lo que se ve las heridas especiales que tienen la espalda en la parte posterior. Bien, esto es una de las cosas que podría ser, no podemos asegurarlo con total certeza, pero por lo menos encaja, ¿no? Evidentemente el reo iba atado al reo anterior y al posterior y se les iban arreando como a los burros, entonces era fácil que se produjeran caídas y al llegar al lugar de la ejecución, pues sencillamente se encajaba el palo horizontal sobre el vertical y se ataban los pies y ya está. ¿Por qué no se hizo esto con el caso de Jesús? Porque se estaba muriendo, porque era el único que estaba flagelado. Normalmente nunca jamás se flagelaba a alguien si después se le iba a crucificar. Encontramos dos tipos de huellas o dos tipos de señales o de marcas totalmente distintas, independientes y distintas. Por un lado va la sangre y las heridas. Hay sangre por todas partes y heridas. Y por otro lado va la imagen. La imagen es una marca distinta y diferente, que es lo que vamos a centrarnos. Entonces se puede analizar dos tipos de marcas, sangre y heridas y la imagen. Vamos a hablar muy poquito de la sangre, porque es importante, pero vamos a centrarnos en la imagen, que es la clave, ¿no? La clave. Porque un poco, bueno, pues ya digo, el tema de las heridas es muy espectacular, pero es algo repetible y explicable. O sea, quiero decir que si cogéis a una persona, no vamos a dar nombres, ¿no? A una persona y la dais una paliza, la flageláis, la crucificáis, la ponéis una corona de espinas en la cabeza, la metéis un lanzazo y todas esas brutalidades, ¿no? Le bajáis, le ponéis una sábana encima de ese tamaño y queda igual, queda exactamente igual. O sea que eso es repetible y explicable. En cambio la imagen, de lo que vamos a centrarnos, la imagen a día de hoy, de forma científica, vamos a hablar de sus características, pero ni se pueden repetir ni reproducir. O sea, si da tiempo os contaré cómo se han aplicado toda la tecnología actual última, y ha sido incapaz de reproducir una imagen idéntica. O sea, el ser humano a día de hoy, el hombre a día de hoy técnicamente es incapaz de reproducir una imagen igual que esa. Y también de explicar cómo se ha formado. O sea, ni se puede explicar de todo cómo se ha formado, ni reproducir. Y por tanto ese es el auténtico desafío de la sábana, es la imagen, que es lo que vamos a centrarnos. Pero para ver un poquito de la sangre, rápidamente, pues a ver, es sangre humana, es sangre muy antigua, ¿no? Y es del tipo AB. El tipo AB es un tipo de sangre que es muy minoritaria y a nivel de la población mundial se da en un 5% de los seres humanos tienen el tipo de sangre AB. Y a nivel estadístico, donde se da en más porcentaje es entre libaneses y judíos. Bueno, a ver, luego la imagen no se ha formado por contacto con el cuerpo no se ha formado. La sangre sí, la sangre ha llegado al cuerpo por contacto físico directo. ¿Por qué la imagen no se ha formado por contacto? Bueno, primero, porque si hubiera sido por contacto, primero tendríamos lo que se llama un rostro micénico. A ver, mirad, si os cogéis una tela y os la ponéis en la cara y cubrís la cara con esa tela, de oreja a oreja,
la tela la extendéis horizontal, plana, ¿no? Y de oreja a oreja vais a tener vuestra cara esto de ancho, esto. O sea, el rostro queda deformado, ¿no? Deformado. Bueno, pues ese rostro que tenemos, por ejemplo, este es un rostro micénico que está deformado de oreja a oreja porque se ha hecho por contacto, ¿no? Bueno, pues la imagen y el rostro no están deformados, o sea, no tiene orejas, no tiene costados, no tiene laterales, no tiene caderas, o sea, quiere decir, o sea, primero, si hubiera sido por contacto, la imagen de la espalda estaría mucho más marcada por aplastamiento de su propio peso por gravedad, ¿no? Cosa que, como hemos visto, la imagen de la espalda o dorsal tiene igual intensidad. El rostro estaría deformado de oreja a oreja, ¿no? Y tendría de ancho, pues esto, ¿no? Cosa que no se da. Y también la imagen tendría laterales, ¿no? Laterales de brazos, de piernas, de caderas, cosa que no tiene, Entonces, ¿qué tipo de imagen es? Es una imagen frontal, frontal. O sea, es una proyección frontal en el plano, lo cual es asombroso porque si ha sido una energía que ha brotado del cuerpo, ¿no? Y que ha marcado ese lienzo, ¿no? Pues esa energía tendría que haber brotado de todos los puntos del cuerpo, incluidos laterales, laterales de brazos, de piernas, de caderas, de orejas, pero eso no está. O sea, la imagen es una proyección vertical en el plano. O sea, imaginaros un cuerpo, un cadáver tumbado boca arriba, ¿no? Lo que se llama en decúbito supino, ¿no? y que graba una imagen verticalmente hacia abajo y hacia arriba, de forma geométrica y vertical. O sea, es una proyección frontal. Aquí la luz le entra por la derecha, ¿no? Aquí la luz. Y deja una sombra en la nariz a la izquierda. Y aquí igual, pero negativo, ¿no? O sea, cuando el foco de energía es externo, siempre deja sombras, La imagen de la sábana no tiene sombras, lo cual quiere decir que el foco de donde brotó esa energía fue el mismo cuerpo en sí mismo, que brotó de él mismo. Y creo que finalmente se puede decir que esa energía fue dosificada de forma premeditada. Quiero decir que si esa energía que grabó, que marcó esa imagen, si hubiera sido más fuerte, habrían, digamos, chamuscado la imagen entera, ¿no? Y no tendríamos ahora contraste, ¿no? O sea, estaría la imagen negra, digamos negra, ¿no? Sin contrastes para poder investigarla ni poder estudiarla. Si esa energía hubiera sido más débil, más floja, más débil, no habría dejado marcado nada o casi nada. En cambio, que tengamos una imagen que se puede estudiar científicamente, que tiene un contraste, ¿no? Que se la puede analizar, que se la puede ver. Quiere decir que de forma premeditada alguien pudo dosificar esa energía para que tengamos la imagen que tenemos ahora y que puede ser estudiada y analizada. En San Juan aparece llamada como otonia, jotonia, que quiere decir el lienzo. Bueno, pues en Juan 20, pues esto que yo os decía, de que la sangre está intacta, ¿cómo ha ocurrido eso? Cuando siempre se quedaría desgarrada al quitarte tú la sábana o que alguien por fuera te la quite, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido eso? Pues la única explicación es que ese cuerpo ha cambiado de estado, ha cambiado de naturaleza, se ha desmaterializado, y las leyes físicas para él ya no regían, y ha salido a través de la sábana, en otro estado, en otra dimensión, ha cambiado de dimensión y la sábana por gravedad se ha desplomado. Esto que parece un poco friki, pues es lo que encontramos en Juan 20 3 veces, en Juan 20. Y es que repite en Juan 20 3 veces, repite San Juan, que él con Pedro
entró al sepulcro, llegó Pedro y él, entraron al sepulcro y vieron, dice el texto, taotonia keimena, o sea, una expresión griega, ¿no?, que ahora traducimos, taotonia keimena, quiere decir, vieron los lienzos aplanados, el lienzo desplomado, o sea, no arrugado. Cuando tú te levantas, ¿no?, pues la sábana la arrugas, la doblas, ¿no? Bueno, pues vieron los lienzos aplanados, extendidos, desplomados, o sea, como si evidentemente, lo que decimos, el cuerpo ha cambiado de dimensión, de estado, de naturaleza, se ha desmaterializado, ha salido a través del lienzo, y el lienzo, por gravedad, ya sin un cuerpo físico nuestro, se ha desplomado por gravedad, y la sangre está no rota, está intacta, y San Juan lo recoge en taotonia keimena, los lienzos, o sea, vio el lienzo aplanado, y dice el Evangelio, dice que vio y creyó, Y al ver los lienzos, dice la escritura en Juan 19, al ver los lienzos creyeron. ¿Por qué? Porque el lienzo cubría el cuerpo y luego se puede decir, la sábana cubría el cuerpo y luego unos lienzos que lo daban alrededor. Imagínate como si tú tuvieras tu ropa, pero de repente no estás como un tipo de, ahorita se me está yendo la palabra en español, un tipo de capullo, como cuando la mariposa construye su capullo para luego que ya la oruga se mete y luego se hace mariposa, rompe el capullo y luego se sale. Pues imagínate que ahí adentro de esos lienzos, Jesús nunca, como Lázaro cuando revivió, que sale todo, ayúdenme, revive Lázaro y viene la gente a ayudarle y le quitan los lienzos. En el caso de Jesús no fue así. Jesús se llenó de luz y por la luz que salió de cada célula de su cuerpo, impregnó un negativo en la sábana por enfrente y por atrás, por todo su cuerpo, Se llenó de luz todo ese capullo, por decirlo así, o ese cuerpo momificado, se llenó de luz y se desintegró, se fue. Entonces, cuando llegan los discípulos, ven el capullo desinflado. ¿Y cómo es posible que el cuerpo que estaba adentro se salió sin haberse quitado los lienzos? Y ahí fue donde, ahí dice en Juan, al ver los lienzos creyeron y regresan creyendo. Bueno, y terminamos pues con esta fotografía que es el Cristo, lo que se llama el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba, que es obra del profesor Miñarro, que lo que hizo fue reunir en un crucificado por lo que se ve en la sábana de Turín. Esto es una obra única que no ha querido volver a reproducir y que está en la Universidad de Córdoba, pues fue un encargo que se le hizo. Y pues hay algo que llama mucho la atención, y es que el hombre de la sábana santa pues debió morir exactamente como se ve en esta imagen, que es exactamente como se imaginaría uno que murió Jesús de Nazaret, pero repito, con irregularidades y con circunstancias que no eran habituales. Bueno, sencillamente, y para terminar, decir que hay algo que ya a mí me llama mucho la atención. Lo oí una vez a una persona que estaba hablando de la sábana santa y la verdad es que nunca había caído en ello y me quedé pues estupefacto, y voy a terminarlo de repetir para acabar, ¿no? Y es que efectivamente los evangelistas no nos dicen si Jesús era alto, guapo, rubio, moreno, si era de una determinada manera o de otra,
porque para ellos lo más importante es el mensaje. Y realmente les daba igual cuál fuera la apariencia física de Jesús. Entonces no se tenía eso tanta importancia. Sin embargo, dijéramos que si analizamos la imagen de Jesús que nos ha llegado a través de los tiempos, y de esto hablaremos la próxima charla, y esa imagen se corresponde exactamente con la imagen de la síndone, que eso es lo que tendremos que demostrar el próximo día, lo que tenemos que darnos cuenta es de que si efectivamente este fuera la imagen de Jesús, tenemos una imagen que cumple los dos requisitos, porque no solamente satisface nuestra curiosidad, sino que es una imagen que tiene verdadero mensaje. Porque esta imagen, que gracias al negativo fotográfico de la síndone conocemos hoy en día, esta imagen sería la imagen, y eso ya es una cuestión de opiniones, pero sería la imagen del Hijo de Dios, pero muerto, destrozado, como no nos podíamos ni imaginar, pero por amor a nosotros. Que eso es lo que tiene que ser. Lo que ocurre es que no se hace, claro, es que explicar esto requiere tiempo. Entonces, es mucho más fácil decir, unos piensan y otros piensan. Y ya es una cuestión de puras opiniones. Como seres humanos, somos muy buenos para creer las malas noticias y a veces sin tener las pruebas. Pero como cristianos, nosotros debemos de ser creyentes y creer en la buena noticia. Y esta buena noticia tenemos las pruebas. Y la primera prueba que no va a fallar es la experiencia que tú tienes en tu corazón. No se trata solamente de creer intelectualmente, que es importante porque nuestra fe no es una fe ciega, es una fe que ve, pero es importante que nosotros creamos intelectualmente, pero es más importante lo que va a continuar en ese creer, que es toda una acción de vida. Ha habido muchos estudios sobre la resurrección de Jesús. Estudios muy interesantes, por ejemplo, estudiar psicológicamente la experiencia del resucitado en los discípulos es una prueba contundente de que Jesús resucitó. Porque si Jesús había muerto, y eso se constata históricamente, los discípulos hubieran estado en pánico constante, porque su vida estaba en peligro y lo más correcto sería huir. Algunos de los discípulos empezaron a huir, pero la experiencia del resucitado psicológicamente les hizo regresar. Y no solamente regresar, sino anunciarlo. Y cuando los compañeros, porque los discípulos, los apóstoles empezaron también a ser asesinados o empezaron a entregar también la vida como Jesús, los demás, lejos de llenarse de temor, se llenaban de esa valentía más fuerte, porque el efecto de la resurrección cambió totalmente la psicología. No es una psicosis, no es que hayan quedado locos. Quizás eso hubiera pasado si solamente uno de ellos se hubiera vuelto histérico y hubiera salido a contar un sueño. Pero que todos hayan tenido esa experiencia habla de una realidad histórica. Hay otro estudio que pudiera ser el estudio cultural. ¿Sería posible que hubieran tomado un cuerpo que se lo hubieran robado? ¿Sería posible que pudieran dar la vida por una mentira? ¿Sería posible que pasaran por en medio de las calles de Jerusalén cargando un cadáver en una fiesta que congregaba a tantas personas y que era precisamente de ese muerto del que se estaba hablando? No, seguramente no era posible que se robaran un cadáver en Jerusalén hace 2000 años en una fiesta y mucho menos semejante cadáver. Jesús resucitó incluso culturalmente, incluso desde el aspecto de la religión.
¿Cómo poder explicar todas las profecías de hace 2000 años? ¿No qué? 3000, 4000, 5000 años atrás que señalaban a Jesús y señalaban ese evento. Y todas las profecías del Antiguo Testamento empezaron rápidamente a embonar y a cobrar sentido. Lo que anteriormente estaba como en sombras, en la persona de Jesús resucitado se esclarece y se hace más claro que la luz del mediodía. Desde el aspecto religioso también se puede comprobar. Pero ¿sabes cuál es el aspecto más contundente sobre la resurrección? La experiencia personal que aún el día de hoy mucha gente sigue teniendo con ese encuentro con el Jesús vivo. Jesús vive, es real, y el primer paso que tenemos que dar es, en cierta manera, creer en fe, aceptarlo, y el encuentro que se tiene con Jesús es real. Él está vivo y sigue caminando en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y sigue haciendo maravillas aún el día de hoy. Por eso te digo, es importante que creamos psicológicamente, que razonemos y que nos demos cuenta que Jesús resucitó. Pero también es muy importante que le abramos nuestro corazón y que tengamos esa experiencia que va a hacer que nuestra vida cambie, que va a hacer que nosotros también demos testimonio de que Jesús ha resucitado, sin importar que en un momento hayamos sido pecadores, que hayamos sido desertores, que hayamos tenido demonios en nuestro interior. Porque lo más importante es el mensaje que recibimos, y mensaje que no podemos contener, sino que tenemos que anunciarlo. Jesús vive, ha resucitado. El día de mañana es mejor que el día de hoy, si el día de hoy recibes como semilla la fe en Jesús resucitado. La pregunta es, ¿crees que Jesús resucitó? No, mejor aún. ¿Vives como si Jesús hubiera resucitado? ¿Vives de acuerdo a esa fe que dices que Jesús resucitó? ¿Tienes esa experiencia continua con el resucitado? Le preguntaron un día a la Madre Teresa de Calcuta: Madre, ¿cuándo fue su encuentro con Jesús? Y ella respondió: hoy. Porque cada día tiene que ser un encuentro con Jesús resucitado. No pierdas tiempo. Haz de tu vida una Pascua perenne. Haz de tu vida una Pascua que se renueva continuamente y que se profundiza en esa fe. ¿Para qué? Para que tu vida esté llena de vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, sea Él quien el día de hoy salga a tu encuentro, pronuncie su palabra sobre ti y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está vivo. Él vive, Él reina, Él está aquí y te invita a que tu vida esté llena de vida, es decir, que seas feliz. Acepta a Jesús, ten un momento de oración y reconócelo a Él, porque creer en Él es creer que tú puedes ser mejor cada día. Y entonces Jesús recibe el nombre, sobre todo el nombre, y toda la creación reconoce que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el que es para siempre, el principio y el fin de toda la creación, el centro de la creación. Por lo que dice Pablo, por Él todo fue creado, para Él, en Él y por Él. Sin Él nada fue creado. Entonces resulta que cuando se le da el nombre, sobre todo nombre, Él regresa a la vida, se llena de luz y ¡zum! Su cuerpo ahora está vivo y resucitado. Que viva Jesucristo nuestro Señor. Él está vivo en estos momentos y verdaderamente en tu corazón. Si lo aceptas, en tu corazón. Pon las manos en tu corazón. En estos momentos yo te invito a que digas: Jesús, yo creo en el poder de tu resurrección.